Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar una clase más y final de Gálatas de nuestra escuela dominical. Primero voy a invitarles a que oremos para que Dios se manifieste en nuestras vidas y permita que esta escuela dominical sea de bendición para todos. Padre eterno, le damos gracias por su infinito amor, su bondad, su misericordia. Gracias por Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador, quien dio su vida por nosotros, por amor, y quien por misericordia, Señor, se entregó. No miró su condición, su deidad, sino que más bien se humanó y se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Gracias. Gracias por glorificarse en nuestras vidas y por permitirnos poder honrar su nombre, por permitirnos poder conocerle, por revelarse a nosotros a través de su palabra. Gracias por bendecirnos con su presencia cada día. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que acontece a nuestro alrededor, Padre, usted y su palabra nos llena cada día. Nos dice que debemos vivir conforme a su voluntad y no conforme a lo que el hombre quiere instituir, enseñarnos. Glorifíquese en cada uno de nosotros y permítanos que su Espíritu Santo tome dominio de nuestras vidas y podamos aprender de su palabra. Le rogamos, Señor, su bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, hoy comenzamos hoy terminamos la carta de los Gálatas, nuestra última lección, y ya la próxima comenzamos con la carta a los Efesios. Entonces, que Dios nos sea dando de su gracia, nos permita poder honrar su santo nombre y que esta última lección sea la conclusión final y que, bueno, esta carta ha estado concluyendo en las últimas 3 clases donde ya está entregando la práctica de todo lo enseñado. Y Dios nos permita poder aprender cada día más, pero más que sea memorizar o conocimiento en nuestra mente, podamos vivir conforme a la voluntad de Dios que se expresa en nuestra vida. Y ese es el punto. Por eso nos exponemos a la palabra de Dios, por eso queremos conocerle a Él, porque la adoración no depende de lo que nosotros queramos hacer, sino que el fundamento de la adoración es su revelación a través de la palabra, es Dios mismo. Entonces, cuando le conocemos a Él, todo lo que nosotros expresamos va en adoración y debe expresarse en adoración. Entonces, vamos a dar lectura a Gálatas capítulo 6, del 11 al 18, y lo haremos en el nombre del Señor. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y el texto está en el texto está en perdón. Vamos a ordenar un poquito aquí.
Ahí sí. Gálatas capítulo 2 verso 20 es el texto. Gálatas 2 verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Hasta ahí es la lectura del texto que tenemos como última lección de la carta de Gálatas. Dios sea bendiciéndonos en todo momento. Vamos a la introducción. Trataremos de que la introducción sea corta para que podamos entrar de lleno a la lección. Ya estamos en el último estudio de esta carta, la cual nos ha enseñado a que nuestra salvación es recibida por la fe en el Señor Jesús. No hay ninguna obra atribuida a nosotros. Por eso la salvación es segura, porque no está fundamentada en nuestras obras, la arena, sino que está firme en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la roca, quien se entregó y murió por nosotros. Por eso es una pérdida de tiempo el querer alcanzar el favor de Dios con nuestras obras. Más bien, si hacemos la voluntad de Dios es por amor a Él. Ahora, quienes son hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora en ellos, capacitando al hombre con su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, para que ahora vivan la ley de Dios en sus vidas y siembren para vida eterna. Entonces, en esta introducción traté de abarcar todos los puntos de la carta. Vimos que la salvación es por fe y vimos una defensa rotunda en esta carta, ¿ya? Donde una y otra vez da fundamentos para que los hermanos de Galacia, en este caso, y nosotros también, quitemos de nuestra vida y de nuestra mente ese deseo de querer alcanzar la salvación por nuestra propia mano, ¿ya? Y que nuestro único fundamento es Cristo Jesús y su evangelio, su muerte en la cruz. Ahora, hemos sido libres del pecado, hablamos de eso también. Hemos sido libres, somos libres de la ley, en el sentido de que no necesitamos la ley para alcanzar el favor de Dios, ¿ya? Porque nadie puede alcanzar el favor de Dios, ¿ya? Cumpliendo la ley, porque nadie la puede cumplir. Nosotros alcanzamos el favor de Dios netamente por nuestra fe en Jesucristo, no por una obra atribuida a nosotros, sino que por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y esta libertad es para vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros produce en nosotros un carácter distinto, ¿ya? Un carácter nuevo, capacitándonos para cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con la ley de Dios, sembrar de buena manera, sembrar en el Espíritu para vida eterna. Entonces, que Dios nos bendiga y podamos no olvidarnos de esta lección, de esta carta, de las grandes enseñanzas que nos ha entregado. Partimos con Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Primero, podemos ver la autoría de esta carta, inusualmente no dictada, sino escrita por su propia mano, para que quien lea esta carta tenga seguridad de quién viene y no exista posibilidad alguna de alteración en el contenido. Ahora, el tamaño de la letra se puede interpretar de dos maneras: su problema a la vista,
asunto ya descrito anteriormente en esta carta, en Gálatas 4, del 13 al 14, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y la segunda interpretación es que el apóstol Pablo la está escribiendo con un tipo de letra, ya que se denomina de gloque, que los escribanos profesionales utilizaban para avisos públicos y oficiales, como para darle más oficialidad a lo que estaba escribiendo. Bueno, son dos puntos de vista que nunca vamos a realmente saber la intención, pero sí podemos comprender y entender que posiblemente podría haber sido estas dos, y la mayoría se toma la primera opción, que es el problema a la vista, que es algo bíblico, que más que sabido de que él sufría un problema ocular. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, una de las intenciones, vemos que él como que toma la carta y comienza a escribir, ya no a dictar, sino que a escribir, y quizás con su letra ya no le sale tan bien, pero con letra grande comienza a dictar, a escribir, para que ellos no haya ninguna alteración ni ningún error en la importancia de lo que se está diciendo de ahora en adelante. Ese, creo yo, y me aferro más a ese lado, que es el punto, porque muestra el deseo de que ellos comprendan de que Él los mira como hijos espirituales. Gálatas 6, 12 al 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí deja en claro que todo aquello todos aquellos que quieren agradar en la carne solo obligan a otros a cumplir con las normas y rituales, porque en ellos no está el poder de cumplir con ello. Buscan que los demás cumplan con todo, pero no para que los hombres conozcan a Dios o sean realmente aceptos delante de Él, sino que su motivación suprema es su propia gloria. Hoy vemos este mismo deseo. Más que ver hombres humildes que se doblegan delante de Dios reconociendo su misericordia y bondad, les vemos jactándose de sus capacidades, de cumplir con normas y de haber alcanzado la salvación a través de sus obras. Cuando dicen, he terminado la carrera, antes de exaltar a Dios buscan exigir su recompensa. Y como hemos visto, y el apóstol ha dejado en claro, en esta carta, todo esto es motivado por falsas doctrinas enseñadas dentro de las iglesias, de quienes nos debemos cuidar. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí el apóstol presenta cuál es nuestra gloria, nuestra verdadera intención. No es nuestro cumplimiento con la ley en el aspecto de salvación o vernos como superiores a otros. Más bien presenta la cruz de nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestra adoración y gloria. Porque si hemos alcanzado salvación, es gracias a la misericordia de Dios, quien nos limpió y transformó para andar en novedad de vida. Y más allá de mirar su condición de deidad, no escatimó aquello como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre para morir
por nuestros pecados. Y no queda allí solamente, sino que cambia nuestro antecedente delante del Padre, poniendo su justicia perfecta en nosotros. Con ellos somos aceptos delante de Dios y mirados como justos, reconciliados con el Padre. Ahora nuestra gloria no es enorgullecernos, puesto que nada hay en nosotros para tal condición. Más bien, nos gloriamos en que Él nos miró con ojos de misericordia y nos limpió de nuestra maldad, de modo que cualquier cosa que recibamos de parte de Dios, la pongamos como ofrenda delante de Él, en una muestra de sumisión y entrega. Vamos a continuar, dice. Seguimos en el 6:14. Lo podemos entender con este ejemplo bíblico. Él mismo, quien escribe esta carta, el apóstol Pablo, como hombre tenía mucho en qué gloriarse. En Filipenses capítulo 3 del 4 al 6 dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y en 2 Corintios 11 del 22 en adelante, dice: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Podemos ver en este pasaje que los judaizantes se gloriaban en la cantidad de gentiles circuncidados, pero Pablo se gloria en la cruz de Cristo. Y como dice el verso 7 de Filipenses: pero todo lo que para mí era ganancia, todo esto que describimos anteriormente, lo he estimado como pérdida. Y cuando se refiere a pérdida, en realidad la palabra es estiércol o basura, como basura por amor a Cristo. Solo la cruz de Cristo otorga salvación. Nos gloriamos por someternos a las enseñanzas de Cristo crucificado y por predicar la cruz de Cristo como esperanza del mundo. ¿Cuál es nuestra gloria? Hace unas clases atrás vimos que el Señor vieron todo esto de la salvación, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo. Ellos planearon todo esto. Y lo único que nosotros incorporábamos a la mesa para contribuir era nuestro pecado. Entonces nosotros somos salvos por misericordia. No hay nada en nosotros, nada en nuestra vida, nada en lo cual nosotros nos podamos gloriar. Si hemos hecho algo,
no es para gloriarnos, no es para sentirnos superiores o mejores que otros, sino que nos gloriamos en Jesucristo, en que Él nos ha salvado. Y qué grande es ese amor, y qué maravillosa es ese amor hacia nosotros. Capítulo 6, verso 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vamos a compararlo con otros pasajes similares. En Gálatas 5:6, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Y en 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Entonces podemos ver que una nueva creación, la fe que obra por el amor y guardar los mandamientos de Dios se refieren a una misma cosa, dado que una nueva criatura guarda los mandamientos de Dios por amor a Él, Dios, en fe, que obra en amor a Dios y consecuentemente en amor a nuestros semejantes. No es por raza, esto es por misericordia. Tendré misericordia, dice, del que yo quiera tener misericordia, y tendré compasión del que yo quiera tener compasión. Y ha tenido compasión de nosotros, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha alumbrado la luz, nos ha transformado nuestras vidas, ha abierto nuestro entendimiento, se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Qué grande es el amor de Dios, qué grande. Gálatas 6:16. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Solo aquellos que anden conforme a lo descrito anteriormente, su fe puesta en Jesucristo, obrando en amor a Dios y a sus semejantes, y de esta manera cumpliendo los mandamientos de Dios, se evidencia en ellos una nueva creación. Y solo ellos tendrán paz en su corazón, porque han sido alcanzados con la misericordia de Dios. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hoy podemos decir que somos hijos de Dios, pero esto nos separa del mundo en nuestra manera de pensar y vivir. Debemos hacer tal como hizo Jesús. Él fue amigo de los pecadores, Mateo 11:19, pero a su vez apartado de los pecadores, Hebreos 7:6. Parece contradictorio, pero no lo es, porque Él se acercó a los pecadores para que conocieran el Evangelio de salvación, pero nunca se enredó en sus pecados. Este es nuestro llamado, a predicar el Evangelio a este mundo, porque estamos en este mundo, pero apartados de las doctrinas del pecado y de este mundo, porque no somos de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Entonces debemos tener eso en cuenta. La paz y la misericordia es algo que nosotros necesitamos siempre. Paz y misericordia. Es algo que necesitamos. Somos el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Esto lo hemos visto anteriormente. Dice, un artículo tomado como referencia, hay muchas referencias bíblicas, o sea, comentarios bíblicos acerca de este punto. Todos hablan de lo mismo, pero yo agregué estos que están acá porque abarcaban un poquito más en amplitud y en resumen, ¿ya?
abarcaba muchos más textos y mucho más la idea. Y este en sí toma la fuente de Gálatas completo. Entonces podemos entender el contexto de todo. Gálatas 3:16. El doctor Scott Clark dice lo siguiente de forma similar. El apóstol Pablo argumenta muy claramente que las promesas hechas a Abraham tienen su cumplimiento en Cristo. Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, y esto lo vimos. Y los videos están grabados y usted los puede ver, están en YouTube puestos. Pablo explica lo que quiere decir. Las promesas hechas a Abraham fueron promesas del Evangelio del Nuevo Testamento. Fueron dadas antes de Moisés, y fueron cumplidas en Cristo. Jesús es el verdadero hijo de Abraham. Él es la simiente prometida a Abraham. El propósito de la ley dada a Moisés fue el enseñar al Israel nacional y a nosotros la seriedad de nuestro pecado. Y eso lo debemos comprender. Y nuestra miseria. Gálatas 3:22. La ley administrada a través de Moisés no cambió fundamentalmente la promesa del Evangelio dada a Abraham. 3 En Gálatas 3 del 17 al 20. El nuevo pacto no es sino el cumplimiento de la renovación del pacto de Abraham. Y el pacto de Abraham no fue más que el cumplimiento de la renovación del pacto de gracia hecho con Adán después de la caída, el Israel de Dios. Y esto lo estuvimos viendo a través de la carta. Cuando hablamos en este aspecto en Gálatas 3, estuvimos viendo lo que era el pacto. Otro comentario dice, la iglesia de Cristo es el Israel de Dios. Gálatas 3, 28-29. Los que enseñan que Pablo tiene en mente la supuesta salvación futura de Israel, según la carne, le hacen contradecir toda la carta. La promesa hecha a Abraham es solamente para los que son de Cristo. Gálatas 3, del 26 al 29. Los que andan conforme al Espíritu, el Evangelio, y en 5, 16 al 18. Desde luego, esta bendición es para todos los judíos que dejan de permanecer en incredulidad, y esto está en Romanos del 11 al 23. Entonces, en conclusión, cuando habla del Israel de Dios, se está refiriendo directamente a la iglesia de Jesucristo, al Israel espiritual, la circuncisión del corazón, no en la carne, todos aquellos salvados y redimidos por la sangre de Jesucristo, no ligada a una raza, sino que tanto judíos y gentiles que creen en Jesús y han recibido salvación y andan conforme a la voluntad de Dios, son la Israel de Dios. Usted y yo, hermano, somos el Israel de Dios. Entonces, podemos tomar este verso para nosotros y a los que anden conforme a esta regla. Paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. El Israel de la promesa hecho a Abraham, hecho a Adán, que se cumple en nosotros por medio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, porque esta paz y la misericordia la necesitamos todos los días. Todos los días. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo
se refirió a sí mismo como esclavo de Jesucristo. En Romanos 1:1, y los esclavos llevaban las marcas de sus amos, y Pablo tenía cicatrices que eran las marcas del Señor Jesús, su amo. En la Biblia hay muchos pasajes de los sacrificios que Pablo vivió por amor a Jesucristo y a su evangelio. Fue apedreado, echado a la cárcel, naufragios, malos tratos, de falsos maestros y un sinfín de circunstancias en las cuales padeció por amor a Jesús. Y esto lo vimos y acabamos de leer dos pasajes en Filipenses y en Corintios, en 2 Corintios, donde Pablo detalla muchas cosas de lo que padeció. Por esto dice que nadie me cause las molestias, más molestias, diciendo que es un falso apóstol, porque así lo acusaban de ser un falso apóstol, de enseñar doctrinas falsas, de ser un falso maestro, que hacían, como dice un dicho muy común, querían estar bien con Dios y con el diablo. ¿Usted ha escuchado ese refrán? Tú no quieres, y le decimos a alguna vez, oye, tú no quieres estar mal con Dios ni con el diablo. Y eso se ve en el mundo. Hoy día ya nadie puede decir las cosas como son. Todo tiene que ser permisivo. Todo tiene que ser neutral. O sea, si no nos mantenemos neutrales y permitimos que los demás incorporen sus ideas, no estamos participando como lo hace la sociedad. Y lamentablemente eso está mal. Pregunta: ¿vivimos conforme a la voluntad de Dios o según la voluntad de este mundo? O ambas. Porque vivir para el mundo es apartarnos de Dios y vivir para Dios es apartarnos del mundo. No se puede convivir con ambas realidades. Esto es radical en el buen sentido de la palabra. O somos del mundo o somos de Dios. O fríos o calientes, pero nunca tibios. Aquello es despreciable para Dios. Por eso es a lo que se refiere cuando quiere decir o cuando dice, te vomitaré de mi boca. El vómito viene por algo que le causa, le repugna. Entonces, aquellos que viven así, entre Tongoy y los Vilos, y bien entran, entre el mundo y Dios, hay que estar bien con Dios y con el diablo. Eso causa desprecio. Es mejor estar frío o estar caliente que ahí entre los dos. Recibiendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, pero no tomándolo en cuenta, viviendo como el mundo vive. Eso es para que nosotros pensemos. Es para que usted medite en su vida. ¿Cómo está su vida? Yo medito en la mía. ¿Cómo está mi vida? Yo no medito por usted. Usted medita por usted. Y es importante. Las preguntas vienen conforme a lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dejemos de vivir a medias entre la iglesia y el mundo. Somos cristianos cuando vamos a la iglesia, pero después cuando estamos en el mundo, hablamos como el mundo, vivimos como el mundo, hacemos todo lo que pensamos como el mundo. Y eso es bueno que lo tengamos en claro, porque nosotros los cristianos debemos pensar como la palabra de Dios nos enseña. Así debemos de pensar. Pero hoy en día hay cristianos políticos, ¿ya?, que se adaptan también, adaptan sus ideas a los partidos a los cuales están asociados.
Entonces, nosotros no vivimos conforme a lo que un partido político quiera pensar. Nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Su palabra es su revelación. Y su revelación nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, apartados del pecado. ¿Podemos convivir con el mundo? Sí, convivimos con el mundo porque estamos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Y ya estamos instaurados, el reino de Cristo está instaurado. Cuando Él venga, se concretará, pero ya está el reino. Entonces, nosotros somos del reino celestial. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si vivimos para Dios, vivamos para Él. Pero no digamos que vivimos para Dios cuando realmente vivimos para el mundo. Porque eso nos hace ser despreciables para Dios. Que Dios nos guarde y que Dios tenga misericordia de nosotros. Último verso, Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabras de despedida de Pablo a sus hermanos de Galacia. Nunca dejemos de necesitar la gracia de Dios. Nunca dejamos de necesitar la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Por gracia vivimos en la fe. Por gracia hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestras vidas, quien nos amonesta y capacita para vivir para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Pero todo aquello, todo lo que hoy hemos alcanzado, nuestra santificación, es por la gracia de Dios, nada más. Entonces, no queramos ser algo que no somos. Seamos humildes, seamos sinceros, vivamos en amor, llenémonos del gozo de Dios, de su gloria, pero también vivamos conforme a su voluntad. Confiemos en su salvación y que su salvación es segura, pero que se evidencie en nuestra vida que somos hijos de Dios. No viva engañado pensando de que la salvación es segura cuando usted vive conforme a sus propios deseos. No. La salvación es segura cuando se evidencia en una vida. Porque cuando Dios transforma, se evidencia en esa vida de que hay una transformación. Dios no hace transformaciones para que sigan viviendo conforme a su voluntad. Yo no creo en eso. Yo creo, y lo que la palabra de Dios enseña, de que aquel que es transformado debe vivir conforme a la voluntad de Dios. No estoy hablando de perfección. Nunca he hablado de perfección. Pero sí vivimos sinceramente en la voluntad de Dios. Y lo hacemos cuando pecamos, nos entristecemos, nos sentimos mal, nos humillamos delante de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que vivamos, porque estamos capacitados, y eso lo vimos en la carta, estamos capacitados para vivir para la gloria de Dios. Que Dios le dé mucha gracia a todos nosotros, a usted y a mí, para poder vivir conforme a la gloria de Dios. Último verso del texto, ya con esto terminamos, dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Mire lo que enseña. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquellos que hemos sido crucificados en Cristo Jesús, nuestra fe se evidencia en nuestra manera de vivir, la carne, cuya
cuyo carácter principal es el amor a Dios y el amor al prójimo, dado que Cristo mismo se entregó por nosotros en amor. No hay más grande amor que aquel que da su vida por los otros, por los demás. Dios no miró si nosotros éramos súper geniales o súper capaces, o, o como muchos dicen que por la presencia de Dios, ¿ya? Él supo quiénes iban a aceptarle en fe. No, no es eso. Hay que pedirle a Dios que nos dé comprensión. Dios nos llamó y nos salvó cuando éramos pecadores. Eso dice Efesios. Estando en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó. Esa es la condición, que no hace acepción de personas. Si dijéramos de que porque Él conocía, ya, en su presencia, Él conocía quiénes iban a aceptarle en fe, lo que estamos diciendo de que Él sí hizo acepción de personas, pero Él dice que no hizo acepción de personas, que Él llamó al que tuvo misericordia, a Él. A Él llamó, a Él salvó, a Él santifica, a Él le entrega vida eterna, al que Él llama. Por eso la salvación es segura, porque somos santificados y vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque estamos en sus manos. Nada más que por eso. Que Dios nos bendiga, hermano. Y que como Cristo, que Cristo viva en nosotros. Dejemos que Él viva. Y vamos a darnos cuenta de que no es solo conocimiento, sino que también es entrega. Es humildad, es mansedumbre, es fe, dominio propio. Todas esas características que tenía el Señor, nosotros también las vamos a tener. El fruto del Espíritu. Pero tenemos que aferrarnos a Él. En fe, en confianza, en amor. Que Dios nos dé de su gracia. Y hasta aquí terminamos Gálatas, la carta a los Gálatas. La próxima semana ya comenzamos con la carta a los Efesios. A los Efesios. Así que es importante que usted y yo vayamos leyendo, vayamos viendo qué es lo que nos comienza a decir la carta. La lección habla de los primeros 10 versos de Efesios capítulo 1. Pero en la próxima clase también vamos a ver un poquito el contexto histórico y tratar de que sea un poquito más dinámica, pero no extendernos un poco más allá de la hora de lo que normalmente hacemos. Así que Dios les bendiga. Y hoy vamos a orar. Fue una clase corta, pero con un contenido tremendo. Porque Dios nos llama a vivir conforme a su voluntad. No para ganarnos salvación. Que no se nos olvide. No es para ganarnos salvación. Esto es porque le amamos a Él. Porque su salvación está en nosotros. Entonces, nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios por la transformación que Él ha hecho en nosotros. Entonces, vamos a orar, a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, le damos gracias por su palabra. Bendíganos cada día, en cada momento, en cada situación. Permítanos que el conocimiento de su palabra, Señor, alumbre nuestras vidas y podamos vivir conforme a su voluntad. Llénenos con su presencia, que su palabra abunde en nuestros corazones, que podamos vivir hoy para edificación de muchos, para edificación de la iglesia, para edificación de nuestros hermanos y para nuestra propia edificación. Que procuremos nuestra santificación en todo momento. Llénenos, Señor, con su gracia, con su gran amor, con su gran bondad. Gracias por su palabra, porque su palabra nos muestra lo que usted nos quiere enseñar.
y siempre preséntenos esa realidad, que nosotros no queramos incorporarle ideas a su palabra, sino que sea su palabra la que nos enseñe y nos diga cómo debemos de hacer las cosas, cómo debemos vivir y cómo debemos de andar en fe. Gracias, Señor, por glorificarse en nuestras vidas. Sea con todos nosotros, todos nuestros hermanos que están viendo este mensaje, sean bendecidos, Señor, por su palabra. Sean llenos de su Espíritu Santo y anden conforme a su voluntad. Guarde a nuestros pastores donde quiera que estén, Señor, en todo momento. Padre, y a todos nosotros que somos sus hijos, seamos guardados en su amor, su bondad, y podamos ser pregoneros de este evangelio maravilloso que ha transformado nuestra vida. Bendíganos, Padre, con su palabra. Le rogamos su misericordia y le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a todos los hermanos que están mirando en este momento la escuela dominical. Que Dios les bendiga, les dé fuerza cada día. Y la próxima semana vamos a continuar con la carta a los Gálatas. Que la paz de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios sea con todos nosotros. Amén.